Lo que estoy queriendo decir es excesivamente común encontrar en personas con trastorno de conducta alimentaria, sea cual sea, exista también depresión o ansiedad. Una adicción a la comida o un trastorno de conducta alimenticia es algo que es heavy de resolver cuando no sabes. Que también es un punto interesante porque yo siempre escucho que hablan mucho de los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres, pero hay una cantidad bárbara de hombres. Lo que sea que se haga para compensar el atracón es una conducta compensatoria y forma parte de la bulimia. Digamos, de tocar fondo en el que ya se vuelve excesivamente disfuncional. Como estás comiendo mucho, no comas tanto, estás vomitando, deja de vomitar. No estás comiendo, come. Claro. O sea, es que la solución parece muy sencilla. Y esa versión, mi mejor versión, no tiene que ser lineal hacia arriba, lineal hacia abajo. Culpar a mi mamá, de alguna manera. Y dijera, bueno, entonces esto no es mi culpa, esto es culpa de mi mamá. Eso es súper disfuncional. Eso no tiene sentido alguno. O sea, si tú no eres feliz claro. con lo que tú tienes hoy, nunca vas a ser feliz. Pasajeros de LATAM, vuelo número 2. Hola Andrea, bienvenida a Modo Hola, de Vuelo. Mariel. Gracias. Gracias por la invitación. No, a ti por venir. Nosotros tuvimos una conversación anterior que fue buenísima. Sí. ¿Verdad? Que queríamos alargarla, pero pues ya el Se tiempo quedó corta, sí. se quedó corta. Cuando hablamos en esa oportunidad, tú me habías comentado que, porque hubo como que full feeling y mucho feedback entre tú y yo. Entonces, me habías comentado que tú eres psicólogo clínico Sí. y que tienes 2 másters. Un máster en trastornos de la conducta alimenticia y otra en nutrición clínica. Sí, cierto. Entonces, hoy quisiera hablar un poquito de un tema que personalmente siento que a veces se diluye mucho en todo lo que es redes, en todo lo que es contenido de repente de apoyo psicológico que uno puede conseguir online, que es el trastorno de la conducta alimenticia y la dismorfia corporal. La dismorfia corporal pues se consigue mucho ahorita con temas del body positivity y como que es el opuesto a lo que es el trastorno de la conducta alimenticia visto desde como desde un ángulo en el cual tú estás solicitando ayuda. Es como lo contrario, es como aceptarte tal cual eres, pero la otra parte es importante. La otra parte, el tú entender que es un trastorno de conducta alimenticia o alimentaria, dependiendo del país pues, en el que nos Sí. escuchen, uno necesita esa información. Sí, a ver. O sea, ¿te refieres a entender mejor qué son los trastornos de la conducta Correcto. alimentaria? Mira, en primer lugar, me gusta mucho que lo aclaremos porque yo he tenido conversaciones, así como tú dices, de calle o de redes sociales, donde digo, bueno, hay un mal concepto de lo que estamos hablando, ¿no? Y muchas veces también, para mí, el riesgo de los trastornos de la conducta alimentaria es que pasan desapercibidos, porque tienen síntomas o algunos de sus síntomas se disimulan un poco con teorías de disciplina, con teorías de comer saludable, con teorías de comer, no sé, limpio, ¿no? Este tipo de conceptos que ya vamos a ir entrando allá. Pero el trastorno de la conducta alimentaria, hay millones de trastornos de la conducta alimentaria. Son tantos que, para que te hagas una idea, nosotros tenemos en el DSM-5, que es el libro que se usa psiquiátricamente para diagnosticar, tenemos una categoría que se llama trastornos de la conducta alimentaria no especificados. O sea, porque es como que, bueno, ya hay tantas ramas y subramas y subramas y tantas derivaciones que no lo entendemos, ¿no? O sea, ya llega un punto que decimos, bueno, vamos a tener una categoría de no especificado que no cumpla necesariamente con todo el diagnóstico, por ejemplo, para una bulimia, pero que podemos ver que hay síntomas de una mala relación con la comida, ¿no? O una mala relación con el cuerpo. Entonces, las características principales de un trastorno de la conducta alimentaria en general sería una preocupación excesiva por el peso, por el cuerpo, una obsesión muchas veces con la comida o con el peso o con el cambio del cuerpo, y luego que hay una relación que es bastante, vamos a decir, disfuncional con la comida. Esto conlleva a cosas como, por ejemplo, aislamiento social, depresión. Los trastornos de la conducta alimentaria, a mí siempre me gusta aclarar que es de los trastornos, psicológicamente hablando, que más comorbilidad tiene con ansiedad y depresión. Comorbilidad quiere decir que coexiste con otro trastorno. Entonces, lo que estoy queriendo decir es excesivamente común encontrar que en personas con trastorno de conducta alimentaria, sea cual sea, exista también depresión o ansiedad. Eso es fundamental para entender la gravedad de un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, hay muchos, los más comunes son anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Son los 3 más comunes, son al menos los 3 más comunes en consulta y los 3 que más se tratan, ¿sí? Y para los que tenemos mejores
digamos, herramientas hoy en día porque ya llevamos muchos años viéndolo. O sea, hay todo un historial con respecto a ellos. ¿Quieres que entre a los síntomas de cada uno? ¿Quieres que explique cada Sí, uno? Sí. porque nosotros, cuando uno habla de trastornos de la conducta alimenticia, siempre, no, él es bulímico, o él es anoréxico, o ella, Ujú. ¿no? Sí. Pero háblame un poquito no solamente de estos que son bien conocidos, sino, por ejemplo, de este del trastorno por atracón, que es binge eating, Sí. que es algo también, o sea, sí, explícamelos todos, pero ese binge eating, explícamelo bien. Ok. Voy a ser bien concisa. Exacto. En la anorexia, básicamente, lo que se busca es evitar comer. ¿Sí? O sea, la persona evita comer directamente. En la bulimia, la persona, aunque evita comer, una vez que come, tiene un atracón porque el cerebro genera una urgencia de atracón. Eso es totalmente fisiológico y podemos entrar ahí más adelante de cómo eso es lo esperable. Por eso la coexistencia de la anorexia y la bulimia también es súper común. Que una Claro. persona tenga episodios de bulimia y luego episodios de anorexia, ¿no? Que de hecho fue lo que yo viví. Y ya voy a entrar a por qué estudié lo que estudié. Pues no fue porque sí. Luego, tienes el trastorno por atracón, que es básicamente, bueno, en la bulimia, ¿qué pasa? Que cuando la persona come y tiene este atracón, luego tiene una conducta compensatoria. Correcto. La más común es el vómito, pero hay muchas otras. El exceso de ejercicio, el uso de laxantes, o sea, o la combinación entre ellas, ¿no? Diuréticos. Diuréticos, sí. Eso se ve mucho, pues en el mundo fitness se ve mucho, trastornos por atracón. Pero es que en el mundo fitness, Inmediatamente, sabes, tener sí. tu conducta compensatoria, que es al día siguiente voy a hacer 3 clases corridas, o me voy a tomar algo, o voy a tomarme un diurético. O sea, eso es algo que uno lo ve mucho y lo normaliza dentro de ciertos parámetros. Es como que una conducta que se ve con frecuencia, no demasiada, pero se ve. Sí, sí, se ve claro. Por eso te digo que hay muchos trastornos que pasan un poco desapercibidos, porque están justificados, digamos, en una línea que en teoría es saludable. ¿No? Pero bueno, el trastorno por atracón sería muy similar a la bulimia, pero sin la conducta compensatoria. O sea, básicamente no existe una conducta compensatoria. Cuando existe la conducta compensatoria ya estamos hablando de bulimia. Entonces, en el trastorno... Así sea ejercicio. Así la conducta, no. Claro, sí, claro, sí. Ok. La conducta, o sea, la conducta compensatoria, bien sea ejercicio, vómito, uso de laxantes, lo que sea que se haga para compensar el atracón es una conducta compensatoria y forma parte de la bulimia. Imagínate. Sí, eso Como es que- el criterio diagnóstico de la bulimia, digamos. ¿Sí? Al final, yo creo que detrás de todos lo que hay es una mala relación con la comida, una mala relación con el cuerpo. No sé si llamarle mala, pero vamos a llamarle muy disfuncional. O sea, es una relación muy disfuncional, ¿no? Porque o sea, yo no vine a decir que es una buena relación y que es una mala relación ni con el cuerpo ni con la comida. Cada quien tiene la suya. Pero sí podemos decir a ciencia cierta que hay una relación funcional o disfuncional en la medida en la que eso va interrumpiendo tu vida, ¿no? La funcionalidad. Por eso es que es disfuncional. Los trastornos de la conducta alimentaria suelen llegar a un punto, que es ese punto como, digamos, de tocar fondo, en el que ya se vuelve excesivamente disfuncional. Interrumpe demasiado la funcionalidad de tu vida. Te aíslas, no vas a cosas sociales, no quieres hablar con nadie, dependes 100% de tu percepción de ese día de tu cuerpo para poder ejecutar o no cosas, con lo cual podemos decir que va atacando también la rama profesional, ¿no? Pues si yo no me Claro. siento que puedo salir a trabajar o que no quiero que compañeros de trabajo me vean o no me siento lo suficientemente buena o valiosa para hacer una cosa u otra o bueno o valioso, que ese también es un punto interesante porque yo siempre escucho que hablan mucho de los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres. Sí es una población en la que prevalece, pero hay una cantidad bárbara de hombres que sufren trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, la vigorexia es muchísimo más común en hombres, que en mujeres. Explícanos qué es la vigorexia. Bien, ahí estamos hablando, eso forma parte de los trastornos dismórficos corporales, que es, a ver, estos trastornos al final lo que son es, yo tengo una percepción de Correcto. mi cuerpo o de una parte específica de mi cuerpo que me preocupa excesivamente y que por lo general o no es evidente para los demás o es totalmente nula la evidencia para los demás. O sea, es una cosa mucho más pequeña que pueden percibir los demás de lo que yo percibo. Entonces, es una percepción muy excesiva con respecto a la realidad. Y eso va llevando de a poco, conlleva a una obsesión. El trastorno dismórfico corporal, particularmente la vigorexia, tiene que ver con la musculatura. O sea, una obsesión con respecto a generar músculo y a tener un cuerpo musculoso.
Las mujeres también lo padecen, hay muchas mujeres que lo tienen, pero prevalece muchísimo más en hombres. Ojo, ¿Ok? momento de vulnerabilidad. Yo creo que yo tengo eso, porque, Ok. o sea, por ejemplo, hay veces en las que yo me he sentido súper mal. Yo no varío de peso, a mí me cambia la composición corporal, ¿ok? O sea, yo pierdo músculo, gano grasa, peso exactamente lo mismo, ¿ok? Ujú. Pero visualmente eso realmente me detona cosas que a lo mejor los demás no perciben, que es lo que tú estás diciendo ahorita, pero que yo soy Claro. demasiado consciente de eso. A lo mejor la gente, yo estuve cuando yo consideré que era mi mejor momento físico y que tenía una masa muscular que para mí era adecuada en mi percepción, y los demás me veían igualita que como estoy ahorita. ¿Ok? No es algo que dependa de una opinión de un tercero, es algo que depende, en mi caso, de mi propia opinión. Claro. Y es eso, es como que esa, o sea, que esa relación entre la cantidad de músculo y el porcentaje de grasa sea la que a mí me hace feliz. Sí, bueno, en tu caso tú estás hablando, digamos, con propiedad de conocimiento cuando tú hablas de porcentaje de grasa y porcentaje de musculatura y tal, pero el común denominador no tiene esa información. Y esa información a lo mejor te ayuda un poco a volverte a aterrizar a tierra, ¿no? Ojo, El- y eso era lo que hablamos cuando nos sentamos la vez anterior, que el desconocimiento es una parte, ¿sabes?, fundamental sí, claro. en muchos desastres que hace la gente con su alimentación, o en este caso, pues, una mezcla entre la alimentación y la autopercepción. Sí, claro, la autopercepción amerita un trabajo un poco más complejo. O sea, el cómo se trabaja un trastorno dismórfico corporal es un poco más complejo en cuanto a que sí necesitas la participación de un profesional como tal. No estoy diciendo que para un trastorno de la conducta alimentaria no, pero fíjate que en función de lo que estás diciendo ahorita te voy a echar un cuento, que es, Adelante. cuando yo empecé a trabajar con esto, o sea, cuando yo me gradué de psicóloga, mi primer máster fue en nutrición clínica y en el primer año de ese máster arranqué con el segundo. O sea, terminé los dos al mismo tiempo, pero arranqué primero con el de nutrición. Cuando yo veía ya el contenido del máster de trastornos de la conducta alimentaria, yo ya era una persona que había pasado por más de 8 años de bulimia. O sea, no me estaban hablando, digamos, porque Algo yo que era no una profesional que entendieras, le gustaba exacto. ayudar a gente que tal. No, o sea, yo entendía muy bien lo que se padecía y no se me correspondía con la realidad. Es decir, cuando ellos hablaban de un paciente con bulimia, por ejemplo, yo decía, estás hablando más, es que no es verdad. O sea, yo podría hacer eso porque yo fui esa paciente con bulimia y eso que estás diciendo no se corresponde con la A ver, realidad, dame un ¿no? ejemplo Por específico ejemplo, para... bien, se usan muchas estrategias cognitivo-conductuales, ¿no? Entonces, cuando ya tú estás en la parte de herramientas, por ejemplo, del máster, ¿no? Una de las herramientas cognitivo-conductuales con respecto a la bulimia, ¿sí? Al momento de los atracones, tiene que ver con usar, por ejemplo, recordatorios y usar programación neurolingüística. Ok. En mi experiencia personal y profesional, jamás ha funcionado una herramienta de esas, nunca, jamás. Nunca he visto a alguien que con herramientas de programación neurolingüística haya salido de la bulimia. Y lo digo con toda certeza del mundo y con toda la responsabilidad del mundo. Me encantaría conocer un caso, no lo conozco y he atendido un montón. Y además tengo un equipo que también atiende al ¿Y lo paralelo conmigo y nos viviste? compartimos los casos y lo viví en primera persona. Entonces, esto fue dificultando y por otro lado también tienes la parte más terapéutica. Te quería dar dos ejemplos de lo que me pediste. En la parte más terapéutica se evalúa mucho la relación con mamá, que de alguna manera es la primera fuente, De alimento. sí, o sea, y es nuestra primera fuente de validación, de aceptación, o sea, es nuestra primera fuente de todo, ¿no? Y hay muchas teorías que son bastante válidas con respecto a que la relación con mamá te puede dar una pista muy importante, terapéuticamente hablando, de por dónde va la cuestión con el trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, en mi experiencia personal, antes de estudiar psicología, yo ya estaba pidiendo y suplicando auxilio para el trastorno de la conducta alimentaria desde muy, o sea, desde más pequeña, desde más chama. ¿Cuál fue tu punto de inflexión que hizo que tú pidieras ayuda? ¿Lo recuerdas o Sí, claro, simplemente... una depresión gravísima en la que me planteé morirme. Sí, sí. Y ahí dije, bueno, ya, ¿cuál es la causa de esto? Bueno, la causa de esto es que ni siquiera quiero salir de mi casa, ¿no? No que en general sea la persona más social del mundo, pero digo, estamos salvando las diferencias, ¿no? O Claro. sea, de que es que no quiero interactuar con el planeta, o sea, no puedo. Y no podía más, no podía más, no podía más. Tuve un momento muy duro en el que terminé hospitalizada en una clínica y en ese entonces llamaron a mi mamá, que ni siquiera vivía en el país que yo vivía en Argentina, mi mamá vivía en Venezuela,
Y mi mamá fue y bueno, todo un evento y toda una situación. O sea, creo que ya que mi mamá se diera cuenta que yo no estaba bien, qué tal, que eso dijo como que, ok, bueno, yo necesito salir de esto, ¿no? ¿Lo hablabas con alguien en el No, con proceso? nadie. No, con nadie. Es muy Es que se difícil tiende, hablarlo. claro, se Es muy tiende a difícil. internalizarlo, o sea, y a intentar tú, de una u otra manera, resolverlo, porque uno de repente puede tender a pensar, yo puedo resolver esto, o esto es solo una etapa, o buscar recursos, pero realmente el hecho de no hablarlo puede que haga que como que empeore. Claro, ¿sabes qué pasa? Antes de que empeore, a mí me parece muy complicado que tú realmente tengas el pensamiento de yo puedo ayudarme con esto, o yo puedo salir de esto y tal, porque es que no existe el pensamiento de que necesites salir de eso. Ok, claro, es una situación en la que estás Estás metido y no convencida, tienes conciencia de, o sea, estás no totalmente es el big convencida. picture, estás tú Sí, sí, metido ahí claro. dentro, encerrado como en un huequito, pues. Estás convencida de que tu cuerpo es Exacto. excesivamente importante, controlar la comida es excesivamente importante y ese es tu camino. O sea, tiene mucho que ver con lo que la persona que lo padece pueda controlar. Es como que una sensación de control sobre algo. Sí, claro, siempre. Ok. Siempre. O sea, el control es importantísimo. Yo diría que uno de los rasgos más característicos de personas con trastorno de la conducta alimentaria es que suelen ser bien controladoras. Yo soy súper controladora y súper perfeccionista. Eso, llevado a otros ámbitos de la vida, se ve de esta manera. Necesitas controlar cada gramo de comida y necesitas controlar cómo se ve tu cuerpo cada día del mes, que ya para una mujer también es Es bastante complicado. complicado por un sistema hormonal que todos los meses está cambiando. Sí, ¿No? tiene mucho sentido que el momento en el que tú pierdes ese control sobre algo que realmente no puedes manejar, porque, o sea, en un ciclo hormonal pasas por 1500 fases, o sea, por Claro, lo menos 4. claro. Entonces, pues obviamente tú como mujer durante un mes, pues hay un momento en el que estás súper planita, otro momento en el que te sientes inflamado, otro momento en el que tienes molestias y otro momento en el que no quieres ni salir de tu casa porque te sientes fatal. Pero imagínate tú tener esa necesidad de controlar, que tú tengas un trastorno de este tipo y que de paso tú le sumes estas condiciones que son mensuales. Sí, claro. Y que te cambian semana a semana. Aparte el humor, aparte la parte hormonal, o sea, dentro de tu cabeza. Sí, 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 sí. Son, a ver, son demasiadas las variables, por eso, y además los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales. O sea, eso quiere decir que no conocemos una sola causa para llegar ahí. Exacto, el Conocemos detonante no muchas es uno vías. solo. Exacto. Ok. Conocemos muchas vías y los llamamos factores de riesgo. Ya a todos los que conocemos los llamamos factores de riesgo y vamos diciendo que si quieres entramos a eso un poquito, porque es importante conocer cuáles son los factores de riesgo, sobre todo creo yo, bueno, primero para uno mismo, ¿no? Pero para madres de adolescentes o preadolescentes es Totalmente. importante conocer los factores de riesgo porque están ahí como, tú sabes, ¿no? A la luz del día y a la orden del día. O sea, Sí. son parte de nuestra cultura en Estamos general. expuestos a eso Estamos constantemente. súper expuestos a eso En tu constantemente. caso, ¿cuáles crees, en ese momento en el que tuviste esa situación tuya, cuáles crees que fueron esos factores de riesgo o esos detonantes? En mi casa se hacían dietas, en mi casa se hablaba mucho de dietas. Yo, bueno, quería entrar al punto de comentarte lo de que yo veía incoherente el tema con mamá y tal, no sé qué, porque a mí me intentaron tratar de esa manera al principio y yo creo que al final el logro, entre comillas, o el mal logro, fue que yo culpara a mi mamá de alguna manera. Y dijera, bueno, entonces esto no es mi culpa, esto es culpa de mi mamá. Y eso es lo más, o sea, lo quiero poner en palabras bonitas y educadas, ¿no? Pero eso es súper disfuncional. Eso no tiene sentido alguno. O sea, ¿qué gano yo como paciente culpando a mi mamá? Pero yo te voy a decir algo. Hoy por hoy, yo te puedo decir con toda la certeza del mundo que mi mamá hizo... O sea, mi mamá se deshizo por mí. Hizo todo lo que pudo. O sea, y más. Porque ella tenía una hija que veía que le costaba, bueno, interactuar con sus amigos, ser parte de una sociedad. Yo tenía sobrepeso. Me costaba mostrarme con sobrepeso. Era menos social que los demás quizás. Me desenvolvía diferente. Tenía mis momentos de vulnerabilidad con ella con respecto a eso. Me costaba mucho vestirme, escoger ropa. ¿Y qué hizo mi mamá? Mi mamá dijo, bueno, ¿qué herramientas tengo para ayudar a mi hija? Bueno, llevarla al nutricionista, que le ponga una dieta, hacer que cumpla su dieta lo máximo posible. O sea, mi mamá hizo lo mejor que pudo y lo que tenía en sus manos. No, nada es culpa de mi mamá. Sí, a Es veces que es muy nada es culpa de sencillo, nadie. O exacto, sea, a hay veces es muy responsabilidades sencillo en la mitad y ya. como que endosarle a alguien la culpa de algo, Claro. Y cuando además en no tiene realidad es sentido. tu responsabilidad, que haya, sabes, múltiples factores que a ti te hayan detonado eso, que, o sea, son factores externos, está bien, pero
porque es culpa de un tercero. Y Claro. más si es tu mamá. Y que es que te digo, es que es excesivamente disfuncional, es que aunque fuera la vecina, porque tú dices, ajá, ¿y ahora qué hago con esto? Sí, exacto. O O sea, la sea, responsabilidad de modificarlo es claro, mía. claro. O sea, ¿qué Ahora, hago ahora con esto? tengo la voluntad y la intención de darme cuenta que estoy metida en un hueco. Es una situación cómoda para mí. Es una situación en la que no comprendo lo que puede desencadenar. Todas esas preguntas te las tienes que hacer. O sea, Sí, las claro. preguntas son demasiado importantes. Ojalá la gente, en general, o todos entendiéramos lo importante que es hacerse preguntas. O sea, porque tú tienes que sentarte y decirte, a ver, esto me funciona, esto me va a hacer feliz a largo plazo, esto es algo que tiene consecuencias para mí, que tiene consecuencias para terceros. ¿Puedo yo cambiar algo de la situación? ¿Qué es lo que puedo modificar? En vez de decirte, es que bueno, sabes que, o sea, en el pasado tú tuviste un tema con tu mamá y bueno, ahí Sí. radica. No, claro, ¿no? Y que la situación era como que, bueno, claro, ¿quién manejaba mis dietas y mi alimentación cuando yo tenía, no sé, 12 años? Bueno, mi mamá. Pero mi Claro, mamá pero estaba eso yo haciendo lo pienso mejor que que al podía. final todos los hijos somos víctimas de nuestros padres en ese sentido, Sí, porque claro, y mis hijos los eran padres yo víctimas mías. siento que hacen lo mejor que pueden con los recursos que Claro, tienen. por supuesto, Entonces, sobre todo hace unos años atrás, yo siento que no había tanta información como la que hay ahora. totalmente, ¿Ok? Entonces, pues ellos hacían lo que podían, lo que habían a la vez aprendido de su casa. claro. Nadie va a agarrar, no sé, se va a poner a improvisar con un hijo a ver si esto le hace daño o no le hace daño. Tú haces lo que tú consideras correcto, que a la vez vienes de una escuela anterior. Claro, y que además eran recomendaciones médicas, porque Correcto. llevar a tu hijo al nutricionista y tener una dieta estricta y tal, era una recomendación médica, súper válida, súper válida. Ahora, ¿qué pasa? Que yo empecé a tener todas estas restricciones, yo empecé a adelgazar y me empecé a obsesionar con las restricciones, Claro, porque dije, estabas claro, este es el feliz. camino, Claro. este es El el camino. resultado te gustaba. Sí, claro. Y eso fue cada vez agravándose un poco más, ahí sí ya totalmente responsabilidad mía, ya yo incluso viviendo sola, manejando mi alimentación, haciendo yo mis cosas, mis restricciones eran excesivas. Entonces llega un punto que la restricción es tanta que fisiológicamente se despierta una urgencia de atracón. Es inviable que Claro. no. Nosotros, a ver, esto yo trato de ponerlo como, siempre es mi ejemplo, ¿no? O sea, nosotros vinimos al mundo y el cerebro tiene una sola misión. El cerebro es maravilloso, fenomenal y todo lo que quieran, pero también o sea, es bien básico. Bien O básico. sea, bien básico. El cerebro vino a sobrevivir, a mantenerse con vida. Y va aprendiendo qué lo mantiene con vida y qué no. No va aprendiendo, no que esto me hace bien, no que esto en el largo plazo, no que esto no. No, el cerebro desde esto te mantiene con vida, vamos por ahí. Listo. Así sobrevives, vamos por ahí. O sea, ya está, no hay más nada. Frente a esa necesidad de supervivencia, una cosa fundamental es tener energía, tener batería, que nosotros lo conseguimos a través de la alimentación. Entonces, el hambre despierta en nosotros mecanismos fisiológicos instintivos, muy parte de nuestra naturaleza, digamos, que no controlamos nosotros, de, pues ok, necesito algo más para mantenerme vivo. Instintivo y automático. Sí, claro, súper automático. Ahí. Sí. Eso, la manera en la que se manifiesta es como una urgencia de atracón. Exacto, una urgencia. Se llama urgencia de atracón porque todo lo que se llame urgencia para el cerebro quiere decir que todos tus mecanismos están, o sea, todos tus focos de atención están puestos ahí. Quienes han tenido la sensación de una urgencia de atracón saben que no pueden pensar en más nada en ese momento que no sea comida. Comida. Y hacer lo que sea por irla a buscar. Es muy... Yo he tenido pacientes que me lo describen como si tuviese un monstruo adentro. Sí, sí, Y sí. yo sí. digo, te entiendo, sí, 100%. Sí, Se siente como totalmente. que hay un monstruo adentro que te está dominando. Entonces tú dices, voy a por eso, ¿no? Pero eso es una urgencia de atracón y es fisiológica. Entonces es inevitable. Entonces vas teniendo un ciclo que es el ciclo de la bulimia y es el ciclo de la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria, que es restricción, atracón, culpa. Restricción, atracón, culpa, restricción, atracón, culpa. Es un ciclo infinito, porque una cosa te lleva a la otra, ¿no? La culpa me lleva entonces a restringirme un de círculo nuevo. vicioso. Es un círculo vicioso. Tú. Y bueno, cada vez se hace más profundo, ¿no? Cada vez se hace más profundo. Yo te decía, bueno, en fin, ya mi historia de recuperación, tal, no sé qué, yo, ¿qué fui encontrando? Porque te decía, yo pasé por un montón de especialistas. Yo creo que, sinceramente, no te podría decir exactamente a cuántos fui. O sea, fue una barbaridad. Me empecé a buscar ayuda por donde sea y como sea. Ahí es donde yo te digo que cuando yo entro al máster, yo digo, pero es que no. O sea, esa teoría no se No corresponde a encajaba la realidad. en lo que tú has vivido. No va con la práctica. O sea, no te lleva a ningún lado. No te lleva a ningún lado. Ahora, esos ejemplos que te di y luego el cuento que hace años te dije que te iba a echar era terminar por decirte, bueno, yo terminé diciendo, ok,
¿qué fue lo que realmente me salvó a mí por completo? O sea, que yo haya dicho 100% esto quedó atrás, ¿no? Porque no tiene recaídas, vas, Claro. vienes, tal. Que yo haya dicho con certeza esto está 100% atrás y ni siquiera forma parte de mi pensamiento, fue estudiar nutrición. Fue estudiar nutrición, literal. O sea, sí, podemos debatir sobre la necesidad de ir a terapia, lo que tú quieras. Yo tampoco soy demasiado partidaria. O sea, por ejemplo, a mí no me parece que todo el mundo debería ir a terapia. No soy de esa escuela. Creo que no todo el mundo necesita ir a terapia. Creo que hay gente que puede ir a terapia un tiempo y sacar provecho de eso. Creo que hay gente que necesita más quizás mentorías, Responsabilizarse. trayectorias, sí, tener herramientas, cosas muy puntuales, pero no todo el mundo tiene que ir a terapia, descubrirse la vida entera de principio a fin. No, y no tienes O sea, que regresar tanto tiempo atrás, no, ni por eso buscarle la quinta no. pata al gato, como tú decías en Eso el no. caso Sí. de la culpa de tu mamá. Exacto. Es súper innecesario. O sea, en muchos casos, ojo, no estoy diciendo que nadie lo necesita. Hay personas que, fenomenal, lo necesitan, les va súper bien. Luego hay otras que te digo con mucha certeza, es que ni siquiera están preparadas para entrar a un proceso terapéutico. Y el proceso terapéutico les va a hacer daño. Sí, primero es posible que necesites tener la conciencia de. O sea, es como Alcohólicos Anónimos. Ya tienes la noción de que esto es lo que me pasa. Hay Sí, mucha gente que va a terapia porque es que tienes que ir a terapia, pero es que no estoy consciente de qué es lo que estoy haciendo. O sea, desafortunadamente cuando no estamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo, llega un punto en el que a través de, por lo general, dolor, te das cuenta de que, sí, mira, yo tenía que hacer ahí. O sea, tengo que ir y resolver este tema que tengo. Pero ir a terapia sin la voluntad o sin la conciencia de para qué lo vas a usar, es como tú dices, o sea, no tiene sentido. no, no tiene sentido, para nada. Para nada. O sea, sobre todo porque creo que hay como una creencia quizás en esos casos de que el psicólogo me va a resolver la vida. Y es como nosotros damos herramientas, Totalmente. guiamos en el proceso, Totalmente. y no puedo hacer nada por ti. ¿Me explico? O sea, Sí. De repente puedes ver como persona externa ciertas cosas que tú le puedes ir diciendo. Claro. Y para cada cosa, pues bueno, tengo esta herramienta. Claro, exactamente. Pero todo depende, es que Y somos de ahí en totalmente adelante hay que ejecutar. responsables. Sí, sí, sí. Somos totalmente responsables de para dónde queremos ir, de lo que somos y de lo que seremos. Eso es fundamental. O sea, si yo te diría ahora mismo, por ejemplo, bueno, yo ya no estoy realmente en la práctica con los trastornos de la conducta alimentaria, tengo un equipo que sí está con eso, pero sí te puedo decir que en mi práctica lo más importante siempre fueron dos cosas, ¿no? En primer lugar, la responsabilidad individual, que es algo de lo que hablo constantemente porque yo viví ese cambio también, ese cambio de mindset de, ok, ser víctima a ser responsable de mi propia vida, y es fundamental porque antes de ese cambio no hay nada que se pueda Nada. hacer, no hay nada que se pueda lograr. Y lo otro fue entender que el cambio dentro de los trastornos de la conducta alimentaria está en la educación nutricional. Todos los procesos de personas que estuvieron conmigo en trastornos, o sea, que consultaron por trastornos de la conducta alimentaria, en su primer paso fue una mentoría completa de educación nutricional y toda una fase de educación nutricional. Pero es que si no mira, no te tienes que ir muy lejos, porque tú hay veces que vas a una consulta, vamos a ponerte un ejemplo, un gastroenterólogo, ¿no? O sea, algo bien necesario que tengas que tener conocimientos de nutrición, un cardiólogo, ¿sabes? Y pues yo que tengo mis conocimientos que de repente no serán tan amplios, pero están ahí. Ujú. Tú dices, ¿por qué estás mandando esto? ¿Por qué no estás mandando aquello? Y son médicos. O sea, yo siento que desde que tú empiezas a estudiar tu carrera de medicina, tú tendrías que tener algo constante, o sea, en el pensum, que es estudiar nutrición. Es algo que tú haces todos los días. O sea, porque siento yo también que de repente una adicción a la comida o un trastorno de conducta alimenticia es algo que es heavy de resolver cuando no sabes. Porque cuando tú, por ejemplo, eres alcohólico y tú estás, sabes, en tu proceso de depuración y de limpieza, Ujú. tú te alejas de la fuente de ese vicio, pero con la comida no puedes. O sea, tú tienes que seguir comiendo de forma diaria. Sí, claro. Entonces, si tú recurres a un especialista en algo y ese especialista no maneja el nivel de conocimiento, o sea, de nutrición que requiere el paciente, o sea, es algo que es para pensar y para preocuparse. O Sí, sea, ya aquí claro. viendo instancias universitarias y Claro. Sí, ahí yo te diría que mi propuesta en cuanto a esa parte más médica siempre ha sido que el trabajo sea multidisciplinario. O sea, yo no le pido exactamente, a todo el como mundo para que sepa de compensar, todo, ¿no? claro, Porque, que a ver, eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con la psiquiatra que trabaja conmigo. Si tengo una psiquiatra que trabaja conmigo porque hay cosas que mis pacientes necesitan que se escapan de mis conocimientos y mis totalmente. especialidades. Y yo necesito una persona con sus especialidades y sus conocimientos
que pueda atender esa otra cuestión que está coexistiendo con la mía. Entonces, muchas veces hay que trabajar en equipo. Tengo nutricionistas que trabajan conmigo también, porque aunque yo tenga esa parte y esos conocimientos, muchas veces necesitas una persona que esté dedicada 100% a una cosa mientras tú estás dedicada 100% a otra y otra 100% a otra. O sea, Claro. porque hay muchas vías que están en trabajo paralelo. Como te decía, como esto es multifactorial, hay muchas cosas que tú estás trabajando en paralelo. Y mientras estamos haciendo, por ejemplo, educación nutricional y estás empezando a conocer un poco más sobre nutrición y empapándote de ciertos conceptos, que el objetivo que eso tiene es que la necesidad de restricción desaparezca por cuestiones de conocimiento, porque la restricción está y existe como necesidad cuando yo desconozco. O sea, yo no como pan porque el pan es malo y no como chocolate porque el chocolate engorda. O sea, cuando eso es lo único que yo puedo respaldar de mis acciones, soy esclavo de lo que me van diciendo por ahí, de Eres alguna manera. esclavo y te sucede este efecto rebote cuando tú te sales, ¿sabes? De No, ese claro, espacio de sí, control esa es que tú otra historia, tienes. claro, ¿Ok? 100%. Entonces, pues obviamente eso te va generando cada vez más restricción. ¿Por qué? Porque si yo me salí, qué sé yo, no comí como yo comía antes un día y a lo mejor quien lo está viviendo, al no tener el conocimiento, pues no sabe que se está metiendo más calorías de las que tendría que meterse en cosas que a lo mejor tú no sabías. Ejemplo, un jugo. Si yo me tomé fueron 2 juguitos al día. Pero esos jugos tienen azúcar, esos jugos. Entonces tomaste 2 juguitos y aparte 3 cositas que bueno. Pero todo eso sumado, si tú no sabes, o sea, te va a ir totalmente en detrimento y a la vez te va a obligar a tener más restricciones para tú poder manejar o tener ese control sobre tu peso. Claro, y viceversa, porque también está el caso de personas, por ejemplo, que evitan comerse una hamburguesa, dicen más nunca en la vida como hamburguesa, pero me puedo comer perfectamente un plato de arroz con carne molida, con vegetales. Y tú dices, Mira, qué ok, vamos a risa. verlo a nivel de macronutrientes. Exactamente. Te lo Es juro exactamente lo que mismo. una vez yo subí, o sea, en un story, eso. O sea, estaba como deconstruida una hamburguesa y deconstruido un plato de comida, o sea, saludable, así, un menucito diario de tu Claro, proteína, tu carbo y tu grasa, o sea. Y la hamburguesa tenía exactamente lo mismo. Entonces, dentro de mi plan de nutrición, que me lo hace Gabriel León, yo le digo los miércoles, de hecho, o sea, hoy, yo como hamburguesa porque entreno fuerte y yo sé que yo necesito una carga de repente, ¿sabes? Tanto de proteína como de carbohidrato como de grasa, ¿sabes? Fuerte y mi carne está pesada y sé las cantidades, lo que me corresponde del carbohidrato en el pan, o sea, todo. Pero ¿por qué tú no vas a dejar de comer? Obvio, no te vas a comer una hamburguesa de la calle que tiene 50 gramos de hamburguesa, 3 litros de salsa, pero tú comerte una hamburguesa que tú sepas que tiene 150, hay unas de 180 gramos de proteína, que ya ahí estás cumpliendo con unos buenos requerimientos, que el pan de repente es un pan de buena calidad, que tiene adentro sus vegetales. ¿Por qué no? sí, al final es lo que te digo, o sea, la información es poder. Y cuando tú tienes conocimientos de nutrición, eres libre. Eres libre. O sea, para mí una de las sensaciones más importantes de los trastornos de la conducta alimentaria es la sensación de no ser libre, de ser esclava de algo, de sentirte preso adentro de algo. O sea, de que de verdad tu vida no... Es una falsa sensación de control con respecto a una sola cosa y es la comida. Y de resto sientes que todo se te desmorona y eres esclavo de todo lo demás. Claro, y Porque estás preso no en un eres lugar que libre. no puedes salir. Claro, que tienes la Porque, sensación de que no puedes no, salir. o sea, exacto, 100%. porque depende de ti y porque Sí, está, o sea, es una cárcel que se hace a través de tus mismas creencias, de tu misma sensación de control y que todo está en tu cabeza. sí, claro. Entonces, al momento en que tú tienes la información, pasas tu proceso, eso debe ser súper liberador. Sí, claro. Es un proceso muy paulatino y vas sintiendo la libertad de a poco, pero el momento en el que miras atrás se siente como que era algo imposible y fue posible. Y es una cosa bien, es difícil de explicar. Cuando no lo has vivido es difícil de explicar. Y yo siempre le decía a mis pacientes, mira, no me intentes explicar, porque yo sé que es imposible de explicar. Vamos al grano. Te No, claro, sientes de esta manera, y de qué esta bonito otra, ¿no? sentir Pero también, o sea, aquí, sentir también que la persona que te está ayudando te entiende porque lo vivió, claro, ¿sabes? O sí. sea, eso es como un paliativo demasiado así, tu momento de respirar, tú decir, si ella me entiende, ella sabe lo que yo le estoy diciendo porque lo vivió. Claro. Igual de este lado también se siente de esa manera, ¿no? Da mucha paz poder entender
a la persona que tienes enfrente para Totalmente. ayudar, pues dices, yo estaba ahí. Y decíamos Claro. que es muy difícil hablar de esto y que muchas veces no se habla por dos razones. Primero, porque lo puedes ocultar muy fácilmente con cuestiones que Sí. están socialmente aceptadas. Y segundo, porque la solución parece tan fácil que es difícil abrirte y con vulnerabilidad decir, yo no estoy pudiendo controlar esto, que parece tan sencillo. Como estás comiendo mucho, no comas tanto. Estás vomitando, deja de vomitar. No estás comiendo, Sí, come. no, O claro. sea, es que la solución parece muy sencilla. Entonces, como parece tan sencilla, es difícil exponerse de esa manera y decir, o sea, miren lo débil que soy, ¿no? Porque eso es lo que uno siente que va a decir en última instancia. O actualmente las cosas que se ven desde un punto de vista como que yo reconozco lo que tú estás haciendo como positivo. Ejemplo, en la ortorexia, o sea, tú estás comiendo súper saludable. Claro. Qué bien, quiero ser como tú. Eso te refuerza también para las personas que son como que súper extremas. O sea, esta conducta. Ay, creo que es australiana, es una influencer que era vegana. Yo no sé si tú supiste de ese caso. Creo que es australiana. No sé, a ver. Ella era una persona que comía todo, o sea, solamente vegetales y, o sea, crudos, ni siquiera pasaban por un proceso de cocción. Obviamente llegó a un punto de desnutrición Heavy. que tú cuando haces el recuento y tú ves lo que eran sus redes, o sea, obvio yo no la seguía y me imagino que la gente que la seguía, pues algunos le dirían, pero la mayoría no, la mayoría decía, qué flaca, qué saludable, qué bueno, quiero ser como tú. Y eso va como que poniéndote granitos en la balanza en, no, estoy en lo correcto porque la gente me lo está diciendo. Así tú te sientas cansada, agotada, que el cuerpo no te da, tú tienes como que no te quieres salir como ese podio en el que tú estás a través de ese discurso, aunque ya tú estés viendo que eso, o sea, te está afectando negativamente. Y siento que tiene mucho que ver con las redes sociales y con la interacción que tú tengas de afuera hacia ti. Bueno, a ver, ¿qué pasa con las redes sociales? Ahí, para mí hay como dos vertientes que son importantes si vamos a hablar de redes sociales. Que por una parte, por supuesto que son en muchos casos incluso factores de riesgo. O sea, la exposición en redes sociales la podemos considerar si queremos un factor de riesgo. Pero para mí está al otro lado también de la responsabilidad del uso de las redes sociales. Y eso, para mí, como está mucho más bajo nuestro control, es más eficiente poner el foco ahí, en aprender a usar las redes sociales y aprender a discernir dónde sí, dónde no, a quién no, qué contenido sí, qué contenido no. ¿Qué pasa? Para nuestro cerebro es mucho más fácil vivir de extremos, porque nosotros somos muy duales. Si no es blanco, es negro. Eso, todo lo que sea dualidad es fácil. O sea, eso es como cuando te hacen una pregunta, yo misma muchas veces, de repente, no sé, le pregunto algo a mi esposo y arranca un tema completo y le digo, pero dime si sí o si no. O sea, sencillo, ¿no? O sea, como nosotros somos de, dime si por aquí o por acá. El medio, que es donde por lo general está la respuesta, Los es más grises. complicado. En los grises suele estar la respuesta. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, este tipo de cosas en redes sociales? Que en las redes sociales vende mucho más darte una dieta estricta, decirte que sí y que no, y darte una instrucción clara, que además es mucho más fácil de seguir, que enseñarte a comer y enseñarte la importancia de desarrollar hábitos y enseñarte que los hábitos además están conectados entre sí, que una persona que no duerme bien no puede aspirar a alimentarse bien y viceversa, que la salud es integral, que es mucho más complejo que eso. Y luego tienes, por ejemplo, otras vertientes donde aplica exactamente lo mismo del body positivity que tú me decías, que es mucho más fácil ponernos de nuevo blanco o negro, que te aceptes el cuerpo tal y como es, que todos los cuerpos son válidos, que si tienes un sobrepeso bárbaro, pues estupendo, maravilloso y que seas feliz con eso Te acepto y me aceptas y nos y nos aceptamos. aceptamos todos y somos felices todos, y luego tienes el caso contrario entonces, o lo que ellos llamarían el caso contrario, que es, bueno, un poco más hacia la disciplina, tal, pero ahí en ese rango podrías encontrar la ortorexia, que la ortorexia, para los que no sepan, no es un trastorno formal todavía, no lo tenemos en el DSM-5, pero lo recibimos en consulta, lo hablamos como tal, y es una obsesión por comer limpio y saludable, o lo que la persona considera que es limpio y saludable, que varía en cada quien también. ¿Sí? Como por ejemplo, te puede pasar eso, con una persona que considera que lo limpio y saludable es ser crudo y vegano, y tienes otra persona que considera que limpio y saludable quiere decir no comer nada con, no sé, cosas artificiales, pero sí come proteína animal, no sé, ya cada quien tiene su propia visualización de lo que es saludable. Entonces, tienes esos dos extremos.
Y ninguno de los dos extremos es beneficioso ni para la salud ni mental, ni física, ni en lo absoluto. Saber. Y te digo algo, muchas personas creen, o sea, a lo mejor personas que estén escuchando este podcast, que me conozcan de antes, se les está medio partiendo la cabeza porque nunca he sido tan explícita, nunca he tenido este espacio y lo agradezco un montón, ¿no? Pero a mí me asocian muy fácilmente con temas de body positivity, porque dicen, claro, esta trabaja trastornos en la conducta alimentaria, esta está que sí que sufrió un trastorno en la conducta alimentaria, que sí tal, esta debe ser body positivity a todo lo que da. Y soy muy contraria y muy lejana, porque creo que la aceptación incondicional es importante y es buena, pero exigirte a ti mismo que te ames incondicionalmente tal y como eres puede tocar los bordes del conformismo, puede tocar los bordes del no hacerme cargo de mí, de no tomar responsabilidad de mí, de no hacerme cargo de mi futuro, de mi salud, de mi cuerpo, de mi vida, y no intentar negar una realidad que es innegable, que es que a todos nos importa vernos bien y sentirnos bien. Y a mí me molesta que nieguen eso porque es innegable. Es que es Entonces me están innegable. mintiendo en la cara. Y O yo sea, siento, claro, no, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es algo que yo he hablado con frecuencia con ciertas personas que sé que piensan igual que tú, igual que yo, porque es una línea muy delgada entre que tú te aceptes como tú eres y tú tengas un amor incondicional hacia ti, ¿ok? Y tú reconozcas tu valor como persona, a que tú veas que hay cosas que te pueden estar afectando o te pueden afectar negativamente por conductas que tú estás teniendo y tú decidas que eso también lo vas a aceptar. Porque eso tampoco es tener amor propio. O sea, para mí el amor propio sería, voy a ser mi mejor versión. Y esa versión, mi mejor versión, no tiene que ser lineal hacia arriba, lineal hacia abajo. ¿Sabes? Tienes tus subidas, tus bajadas. Y en eso viene el claro. body positivity, en que me acepto cuando me siento en mi mejor momento, pero también cuando no lo estoy. Pero como tú dices, hay puntos extremos en los que ya tú no puedes decir, sí, esto es body positivity. Porque es que ya clínicamente sabemos que esto va a tener unas consecuencias o ya las tiene. Entonces, ¿por qué algo que me hace daño es positivo? ¿Qué tiene que ver? Que yo me ame, yo me acepte si de repente estoy entrando, no sé, en un proceso de diabetes, si tengo comprometidos los riñones, si, o sea, hay cosas que ya dejan de ser amor propio y se van al extremo contrario. Sí, se disfrazan de amor propio, Se creo yo, ¿no? disfrazan, claro. Si nosotros vamos a hablar, o sea, si dijimos que que en los grises está la respuesta, a mí me gustaría nombrar el gris de cada cosa de la que estamos diciendo, ¿no? Porque también podría surgir la pregunta de, bueno, pero entonces, ¿dónde está lo que sí es eficiente y sí es funcional, ¿no? En el tema en este particular de body positivity y la aceptación y tal, el gris, desde mi punto de vista, está en aceptar los cambios que atravesamos constantemente, porque es que estamos en constante cambio y eso es parte de aceptarnos también, ¿no? O sea, tú no sabes la cantidad de veces que yo he visto en consulta a una persona llegar con el objetivo de volver a tener un cuerpo que tuvo hace más de 5 años. Dices, el tiempo pasa. El tiempo pasa, el cuerpo cambia. Y la no aceptación de eso te sumerge en una vía directa a la frustración de la que además no puedes salir, porque el tiempo no lo puedes regresar. Entonces, la aceptación del cambio es importante, porque la aceptación del cambio es lo único que te permite amarte hoy, aunque no te guste lo que ves, y luego aceptar que puedes optar por un cambio y amarte en el proceso hacia ese cambio. Amarte en el ¿Sí proceso Sí. es importante porque esos procesos no siempre nosotros tenemos el control absoluto y no siempre son en los tiempos que nosotros queremos que sean. Entonces, eso te genera o te aumenta la frustración porque a lo mejor tú llevas, ¿sabes?, en un proceso en el que no te gusta tu versión o no te gusta cómo te ves o no te aceptas como eres. Durante un tiempo, vamos a ponerle 5 años, que es lo que tú me dijiste. Y tú pretendes modificar eso en un lapso de, no, yo en 6 meses, ya va. O sea, todo tiene un proceso y amar ese proceso, yo pienso que es lo que te hace sentirte después feliz con el resultado que obtienes. Mira, ¿sabes qué pasa? Sí, claro. Pero entraste en un tema que a mí me encanta, que es la falacia de la felicidad. Y ahí es cuando la psicología sí interrumpe con mucha fuerza
y para mí es muy importante en este punto, que es, psicológicamente hablando, existe algo llamado la falacia de la felicidad, Ok. que es el estado mental de vivir pensando en que ya mañana, cuando yo tenga o cuando yo sea o Exactamente. cuando tal Cuando cosa haya alcance pasado, esto, voy a exacto, ser feliz. ahí voy a ser feliz. Sí. Y se llama falacia justamente porque es una mentira. Porque psicológicamente entendemos que para tú interpretar eso, el estado mental en el que estás viviendo es de cara al futuro. Entonces, si tú lo planteas desde ahí, racionalmente hablando, llegar ahí es imposible. Claro, Porque no si tu existe. estado mental Claro. es en el futuro, nunca vas a llegar. O sea, es que cuando llegues, tu estado mental sigue siendo el mismo, ¿no? Que ya cuando tal cosa, ya cuando tal... Y siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que te va a impedir ser feliz porque no lo has logrado. Si Pero esa es tu pero mentalidad todo lo con que respecto al tenemos, futuro, claro. todo lo que tenemos es hoy. O sea, si tú no eres Sí, feliz claro. con lo que tú tienes hoy, nunca vas a ser feliz. Porque como tú dices, ese futuro no llega porque cuando llegue ya vas a estar pendiente del otro futuro en el que te falta otra cosa. Sí, claro. Sí, sí. Hay una frase súper linda que dijo Will Smith. Yo creo que lo está entrevistando, yo no sé si tú conoces, él es de origen hindú, pero es británico, Jay Shetty. Sí. Ok. Él en una entrevista así bien emotiva que le hizo, Will dijo lo siguiente, es que la gente piensa que la vida es una tienda de dulces, donde tú vas a vivir en un placer constante, en búsqueda de ese placer constante. Entonces como que acostumbras a tu cerebro que si no estás en constante placer, tú eres infeliz. Entonces ya tú dices, soy infeliz y empiezas como que a cuestionarte todo. Cuando la vida lo que es una escuela, donde tú tienes que ir diariamente y aprender. Entonces siento que eso tiene mucho que ver con esta teoría de la falacia que tú me estás diciendo. Sí, sí y con el hecho de que confundimos mucho el placer con la felicidad. Claro, son cosas Y son dos totalmente cosas diferentes. totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que muchas veces me han preguntado qué es la felicidad. Yo no tengo la respuesta. Yo no soy la persona que va a responder a eso y va a resolver una cuestión filosófica. Pero es yo tengo mi subjetivo. respuesta. Exacto. Y desde mi punto de vista, la felicidad tiene más que ver con vivir la vida con un propósito claro y saber que tu vida tiene propósito y tiene un para qué, que con sensaciones placenteras. Porque de hecho, el placer y la constante búsqueda de placer suele ser bastante dañina para nuestro incluso rendimiento cognitivo, o sea, para nuestro cerebro, demostradísimo. Y la búsqueda voluntaria de incomodidad, ¿sí? O sea, ese todos los días ponerme un pequeño reto a mí misma está totalmente relacionado con el desarrollo cognitivo. O sea, Claro. voy a ser una persona más inteligente, una persona más capaz, voy a rendir mejor y lo que hoy es difícil, mañana va a ser fácil y esa es la razón por la que un difícil nuevo cada día me hace a mí ser una persona con más capacidades, más herramientas y más habilidades a medida que pasa el tiempo. Claro, pero muy importante lo que te dijiste, tienes que tener un propósito. Sí, claro. No hay nada en la vida que se pueda mantener con propósito. Mira, hoy por hoy mi práctica como psicóloga se dedica al 100% en la construcción de hábitos. Para mí esa es la respuesta de absolutamente todo. Hábitos. Da igual lo que quieras conseguir, necesitas hábitos para llegar ahí. Lo que sea que tú quieras, en cualquier ámbito de tu vida. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de hábitos, lo primero de lo que a mí me corresponde hablar con la persona que quiere construir un hábito es ¿para qué? Ok, perfecto, ese hábito, ¿quieres esto? ¿Quieres aquello? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque en los días donde no hay ganas, tienen que sobrar motivos. Y no siempre tenemos motivos para hacer lo que hacemos. Muchas veces es simplemente no, que yo vi a esta persona, a esta influencer X corriendo a las 5 de la mañana, entonces yo tengo que correr a las 5 de la mañana porque yo quiero tener la vida de esta persona porque en redes sociales parece ser una vida fantástica. Entonces si yo corro a las 5 de la mañana, fenomenal. Entonces voy a ir a mentoría de hábitos con Andrea y le voy a decir, mi objetivo es correr todos los días a las 5 de la mañana. Ajá, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu propósito? Es que Víctor Frank decía, y esta es una frase que a mí me mueve de muchas maneras, porque dentro de mí, yo tuve 2 especializaciones como psicóloga, una fue en neurociencia y la otra dentro de mi práctica para poder ejercer. Todos los psicólogos tenemos una manera en la que ejercemos nuestra práctica. La mía es la logoterapia, cuyo padre es Víctor Frank. Y él lo que propone, tomado de Nietzsche, es el que tiene un para qué siempre encuentra un cómo. Sí. Y eso es verdad. Pero yo no me puedo poner el cómo primero. Yo no puedo decir, ¿cómo voy a hacer algo si no sé todavía para qué voy a hacer ese algo? Porque cuando algo medio se me derrumbe, no voy a encontrar otro cómo. Porque yo solo estaba pensando en el cómo. Y no tengo un para qué.
Y eso es fundamental, o sea, y en la vida en general, ¿no? O sea, lo puedes llevar a macro escala y puedes hablar de felicidad diciendo que si no tienes un para qué y un propósito, no hay cabida para hablar de felicidad, porque todo empieza a carecer de sentido, eso es lo que pasa. Claro. Y cuando tú no tienes claro tu propósito, cualquier cosa que se te vuelva como que un impedimento o un obstáculo Ya te es va a suficiente, evitar claro. llegar. Cuando tú tienes bien claro ese propósito y es un propósito como que superior para ti y se convierte en, y no vamos a hablar ni siquiera de cosas pequeñas, vamos a hablar de que, qué sé yo de aquí a 10 años quiero A, B, C y D. Entonces a lo mejor a ti en ese camino se te meten 1500 cosas a distraerte, pero tú tienes siempre que tener claro por qué y para qué. ¿Sabes? Totalmente. O sea, si yo quiero llegar para allá, no puedo, o sea, en 10 años no puedo salir cada minuto y medio, ¿verdad? Y meterme aquí, meterme allá, ir, ¿sabes? O sea, tiene que tener un sentido y es vivir con propósito. Es vivir con propósito. Y en, ese, 100%. y en ese proceso yo creo que para llegar a tu propósito es que tú consigues la felicidad, ¿sabes? Porque no está en el futuro, no, yo necesito, o sea, es un propósito, no es algo simplemente que anhelo, es un propósito, es algo, una manera en la que yo quiero vivir. Sí, claro. Y en ese interín, todo lo que venga y todo lo que me haga crecer y todo lo que me haga ser mejor, pues te va a hacer feliz. A veces es con dolor, a veces es sin dolor, Pero a es que el veces dolor es parte de la vida. y lo El dolor es necesitas para parte de la crecer. vida, sí. Lo que yo coincido con Víctor Frank, que no necesariamente tiene que ser parte de la vida, es el sufrimiento. Porque a mí me gusta mucho cómo lo explica él y él dice que el sufrimiento, lo pone así como una especie de ecuación matemática, ¿no? Como que el sufrimiento es igual a dolor menos sentido. Pues que el dolor sin Claro, sentido es sufrimiento. claro. Pero el dolor con sentido y con propósito es dolor, es parte de la vida. Sí, es Todos parte de la lloramos, vida. todos tenemos momentos tristes, momentos de mucho dolor. O sea, hay muchas cosas que no podemos controlar. Y esos son, por lo general, los momentos en los que más crecemos, los momentos que se vuelven un caos del que después surge el orden. O sea, nosotros somos personas con capacidad de reconstruirnos múltiple cantidad de veces, pero no sin un propósito. Es que es imposible, pues no tienes... O sea, es como agarrar el carro y no poner una dirección, ¿me explico? O sea, es como, ajá, ¿y a dónde voy? De alguna Sí, manera. y volvemos a las preguntas poderosas. Si tú eres una persona que no te cuestionas a ti mismo, que no Sí, claro. cuestionas lo que te rodea, que no cuestionas tus situaciones, que no, y yo siempre hablo de él, pero es que bueno, yo lo admiro mucho y me encanta su manera, o sea, en cómo explica, cómo habla, cómo narra, cómo te... Jordan Peterson lo dice. O sea, tienes que preguntarte cosas. Sí, Si tú claro. no te preguntas cosas, no sabes ni dónde estás parado, no sabes quién eres, no sabes absolutamente nada. Sí. Ahora que trajiste a Jordan Peterson a la ecuación, para mí él es una persona que explica muy bien el tema de la disciplina y la incomodidad, Totalmente, claro. por ejemplo. Y habla del propósito. Habla mucho de propósito porque él ama a Víctor Frank y a Nietzsche y lo cita mucho. Sí, 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 claro. El que lo lea, bueno, para mí todos sus libros, su actualidad está un poco más relacionada con otros temáticos de experiencias con respecto a evaluar un poco temas bíblicos y tal, y tiene toda su teoría, pero sus primeros libros para mí son excesivamente valiosos y vale la pena leerlos. Además es como un resumen de todas sus teorías y es súper fácil de digerir. Y te puedes identificar Sí, muy facilísimo fácilmente. con los ejemplos que te pone y con lo que te dice, cómo Muy desarrolla las fácilmente. ideas. Sí, muy fácilmente. Mira, yo te voy a hablar de preguntas poderosas. Necesito que me des una frase poderosa o una pregunta poderosa que a ti te haya marcado o que te haya hecho pensar muchísimo o que tu vida tenga un antes y un después. Algo que quieras que la gente escuche. Wow. Bueno, ya te delaté muchas cosas de Víctor Frank que a mí me marcaron mucho. Todas sus frases, sus cosas y sus teorías para mí son súper importantes y guían mucho mi vida. Pero por fuera de eso te podría decir como pregunta, una pregunta que a mí me ha ayudado mucho y que desde que me la pregunto me ayuda a reencaminarme y a poner así como cuando el GPS dice recalculando, ¿no? Sí. Yo me pregunto mucho, bueno, si esta decisión mía de hoy, yo la sostuviera por 365 días, en un año, ¿sería la persona que quiero ser o no? ¿No? Porque eso me da a mí la perspectiva de encontrar que lo que estoy haciendo no es tan pequeño como parece, es enorme. Si lo repito en el tiempo, es gigantesco. Entonces, es una pregunta que me hace darle perspectiva a lo pequeño de mis decisiones, que son gigantescas. Y, Esa es la y verdad, ¿no? recordarte por qué lo haces y darte... Y recordarme. Bueno, la motivación, tú sabes que yo no le tengo mucha fe, pero de repente, como tú dices, el GPS te redirecciona, te dice, mira, vas por aquí porque vamos a este lugar.
Pudimos haber hecho un episodio completo de motivación. Bueno, Ahora que... Pero sí, en tal un cual, es futuro, eso. no, Es motivos antes que motivación. Sí. Y bueno, esa pregunta me centra mucho, me ayuda mucho a recalcular. Y luego, como frase fuera de preguntas, trato de recordarme que yo construyo mi vida un hábito a la vez. Más allá Qué de bueno, un día a la vez, es un hábito a la vez. qué bueno, qué bueno. Exacto. O sea, lo consolido, vamos a otro. Exactamente. Y al final, como tú dices, en 365 días eres otra Soy otra persona. persona. Claro. Si te diera un vuelo, un boleto para que tú volaras a un lugar del mundo, por las razones que tú consideres, ¿cuál sería y por qué? Tengo dos opciones de respuesta, eso No, se me lo puedes vale. dar las dos. Podemos hacer una escala. ¿Sabes? Primero vamos a un sitio y luego volamos a otro. Una es así súper, o sea, un poquito más como grande, que sería, yo he tenido mucho el deseo de ir a Japón y la razón es, me llama mucho la atención conocer una cultura excesivamente diferente a la mía, maneras de vivir excesivamente diferentes a las mías y entender otras reglas de comportamiento. O sea, la sociología para mí te explica la evolución humana sin que ni siquiera se lo pidas. Entonces, conocer una cultura tan diferente siempre me ha llamado mucho la atención. Y luego, en una respuesta mucho más sencilla, que si yo creo que lo que me estás diciendo es verdad, te digo, me voy a Atlanta a ver a mi sobrino. Claro. Ahí se va, Mil y un exacto. veces. Sí, yo también tengo una sobrina que me iría mañana Sí, a sí, sí, verla o sea, ahí y, o sí sea, soy ya estoy mucho más contando los humana. días, estoy soñando. Tal Gracias cual. por venir. Gracias a ti por la Me encantó invitación. esa idea del tema que tenemos pendiente. Por favor. Además, Entonces, sí. me encanta. Gracias por venir a Modo de Vuelo y nos Gracias vemos a en ti. otra oportunidad. Gracias a todos.